Y así entonces, gente, pasamos a la última parte de este primer peronismo, del peronismo que va del año 46 al 52, con Juan Domingo Perón como presidente de la Argentina. Y vamos a ocuparnos de la cuestión de la justicia social, que básicamente, como dice la placa, era la presencia del Estado muy fuertemente aplicando determinadas medidas tratando de solucionar o atenuar la desigualdad socioeconómica que había en la Argentina y que era claramente muy grande. ¿Sí? Eh, Hay un montón de elementos. Acá nos vamos a focalizar en algunos. ¿Sí? La información que está a la derecha va a estar en las distintas plagas que voy a ir mostrando, lo que va a cambiar son las fuentes que hemos colocado acá para ir charlando un poquito de los temas. Por un lado, el Estado se abocó a un enorme gasto en la inversión, perdón, gasto me refería a gasto público, como es, en lo que es la inversión en educación pública, en todos sus niveles, en salud pública y en seguridad social. ¿Sí? De educación pública, además de las miles de escuelas que se construyeron, escuelas, jardines de infantes, de la educación técnica a niveles secundarios, que buscaba proveer al país de que todas las personas tengan un oficio y que además puedan después trasladarse al sector universitario, justamente quería focalizar en la cuestión universitaria. El peronismo termina la tarea, por así decirlo, de la reforma universitaria, aunque esto no era necesariamente un reclamo de la reforma universitaria de décadas atrás, pero lo que hace es eliminar definitivamente en Argentina los aranceles de las universidades. Y eso permite que cualquier persona que pudiera bancarse a sí mismo la vida que conllevaba el estudio, podía acceder a la universidad porque ya no tenía que pagar ese estudio. ¿Sí? Obviamente estudiar no es gratis, por más de que en Argentina la universidad desde esa época es gratuita. Todos nos hemos tenido que proveer de los libros, de los elementos, el ir, el venir, el tiempo de estudio, el tiempo que también hay que trabajar y demás, pero la posibilidad estaba. No solo eso, se ampliaron varias universidades y se fundaron otras nuevas. La más notoria, me olvidé ahora que veo de poner alguna imagen, fue la Universidad Obrera, hoy conocida como UTN, Universidad Tecnológica Nacional. El cambio de nombre fue durante la Revolución Libertadora, el golpe de Estado que bajó a Perón. La Universidad Obrera no solo quería que los hijos de obreros vayan a estudiar, sino que también se articulara con todo el sistema de escuelas técnicas o industriales que se crean en esa época en la Argentina y que fueron realmente, yo le doy el nombre de revolución educativa directamente. También, algo que es muy criticado en el peronismo, y no quería dejarlo pasar, es, por ejemplo, acá puse una fuente, ¿no? En la cual están los chicos jugando y qué sé yo, y son libros de jardín de infantes o, bueno, de primaria ya para que los lean, ¿no? Y aparece Perón en primera plana todo el tiempo, y bueno, eso es algo bastante criticable del gobierno, siempre aparece y me parecía útil nombrarlo acá en este video. Cuando hablamos de salud pública, nos referimos también a la gran inversión que hizo el Estado en la construcción de nuevos hospitales, inmensos algunos. Acá en Avellaneda, yo soy de Avellaneda, tenemos el Hospital Finoquieto, que sé que está en la imagen, que hoy en día se llama Presidente Perón, pero hubo muchos otros, el Hospital Posadas hoy en día en la capital federal, muy importante, y otros que lamentablemente no se terminaron de construir. Incluso algunos eran previos al peronismo, pero se les dio, se los amplió, se los creó en obras realmente monumentales, eh, buscando que la gente gratis pudiese tener un servicio de salud que hasta el momento no tenía de ningún modo. ¿Sí? Y acá es donde cobra preeminencia la figura del señor que vemos ahí, el señor, el doctor Carrillo, que creó no solo el primer ministerio de salud en Argentina, no era un ministerio antes, sino que articuló todo un sistema nacional para atender a las necesidades de la población. Y consideraba que la medicina no servía para nada si no estaba al alcance de la gente. Fue una medida muy social, articuló como muy pocas esa idea de justicia social, de que cualquiera pudiese acceder a ese tipo de cosas. La gente rica hasta el momento se atendía en determinadas cosas, pero la gente pobre no. ¿Sí? Y la idea de la además, perdón, me olvidé, las campañas de vacunación y demás, la lucha contra enfermedades como la tuberculosis y demás, o sea, un una acción muy fuerte de parte del Estado para apuntalar y crear en algunos casos la salud pública en lugares donde nunca había llegado.
¿sí? Eh, y la seguridad social estamos hablando de jubilaciones que se establecen definitivamente para todos los trabajos, los seguros social para eso, los seguros por accidentes de trabajo y demás, que también fueron muy importantes en la época. ¿Sí? Las medidas obreras que ya se habían tomado desde la época de la Secretaría de Trabajo y Previsión de Perón se potencian y, como ya habíamos dicho antes, se vuelven derechos constitucionales. ¿Sí? Salarios siempre con tendencia al alza, más la suma del aguinaldo, ¿sí? Ese salario extra que cobran los trabajadores en Argentina, dividido generalmente generalmente no, dividido en mitad de año y fin de año, em, las vacaciones pagas, el real cumplimiento del descanso dominical y la jornada de 8 horas, algo que en Argentina ya se había conquistado legalmente, pero no de hecho, ¿sí? Se aplica definitivamente. Ya nombramos el seguro social y las jubilaciones para todos los rubros, ¿sí? Eh, un reconocimiento total a las asociaciones profesionales y eso significó, y es importante que lo tengamos en cuenta para más adelante, eso significó un fortalecimiento y un crecimiento exponencial tremendo de los sindicatos y de la CGT. Peronista en el momento, muy cercano a Perón, pero también jugando su propio factor de poder. Más adelante va a ser muy importante, hasta el día de hoy, en la historia argentina. ¿Sí? Eh, y el Estatuto del Peón, lo puse ahí, es más, es algo que no se logró en realidad, y tiene más que ver con la época de la Secretaría de Trabajo, en la cual se trata, casi por primera vez en Argentina, de articular de buena manera, de tratar de regular el trabajo rural. Que si los trabajadores urbanos no tenían derechos en esa época, o tenían pocos, los rurales, al día de hoy, muchísimo menos. ¿Sí? Entonces fue, bueno, un intento por parte del Estado de llegar a eso. No se logró y bueno, tampoco fue tan continuado. ¿Sí? Eh, Otro de los elementos importantes, y acá aparece por primera vez, tardó en aparecer un personaje tan central para el peronismo como es Eva Perón, otro de los elementos centrales de la política de justicia social del peronismo fue la política deportiva. ¿Sí? La idea de potenciar enormemente a los clubes de barrio, que se pudiesen practicar cualquier cantidad de deportes. Obviamente el más famoso es el fútbol en Argentina y los Juegos Evita que surgen por esa época, entre los cuales van a participar muchos de nuestros más grandes futbolistas, como Maradona. ¿Sí? Em, lo que buscaban era sacar a los chicos de las calles y meterlos en un club. Escuela, club, casa. Esa era la idea. ¿Sí? Pero lo dicen más de una entrevista y en muchos discursos en los cuales se había que controlar eh, a la población juvenil para que no cayera en la delincuencia. La mejor manera no solo era el trabajo de la cabeza en la casa, sino también el trabajo del cuerpo en eh, los clubes deportivos. Y eso también llevó adelante políticas hacia clubes más grandes, no solo clubes de barrio. Muy conocido que Perón era hincha de Racing y demás. Eh, pero la idea de ayudar a los clubes en sus políticas sociales, y eso es otra, que los clubes tengan políticas sociales, ¿sí? Eh, Acá en Avellaneda, ciudad deportiva por excelencia, ciudad futbolera, Independiente, Racing, Dock Sud, Arsenal, en fin, como es la idea de que el club tenía mucho que aportar, y que en el club no solo se hiciera deporte, sino también actividades artísticas y culturales. ¿Sí? El peronismo tuvo una política de fuerte apoyo a los artistas. Y finalmente, entonces, ahora sí, tenemos que hablar de uno de los elementos más importantes en lo que es la justicia social, que es el papel de Eva Perón. ¿Sí? Segunda esposa de Perón, mucho más joven que él, de origen humilde del barrio de Los Toldos, eh, actriz de profesión, algo que siempre recordaron sus opositores, criticándola, acusándola de prostituta y demás. Eh, eh, para las críticas, eh, el personaje de Evita siempre fue uno de los centrales, porque encarnó los sectores más radicalizados dentro del peronismo, los que se iban más al extremo. ¿Sí? Para algunos historiadores, la aparición de Evita en el movimiento peronista es probablemente uno de sus actos más revolucionarios. ¿Sí? A partir de la Fundación Eva Perón, que funcionaba con fondos del Estado y que se ubicaba donde hoy en día, en Paseo Colón, donde hoy en día está la Facultad de Ingeniería,
llevó adelante una política social muy activa y muy importante, tratando de llegar a los sectores donde la política general, macroeconómica y demás del gobierno no podía llegar. Es decir, la Fundación Eva Perón se encargaba de qué? De entregar bicicletas a los chicos, para que tuvieran, ¿sí? Para que pudieran jugar, pero al mismo tiempo para que en la casa hubiese algún medio de transporte, ¿sí? Que en muchos casos no lo había. Sillas de ruedas para las personas que no podían tenerlas y las necesitaban. En general esa gente quedaba postrada y nunca más nada, y necesitaba de la asistencia de las familias. La idea era dar una mano desde el Estado. ¿Cómo es? Las máquinas de coser para las mujeres solteras con hijos, que no tenían de qué proveerse, muy común, algo que formó parte de la propia vida de Eva Perón. Ella era, como se le llamaba en la época, una hija bastarda, una hija legítima, eh, como es, de Juan Duarte y de su madre, se me fue el nombre ahora, discúlpenme, eh, como es, por lo cual es algo, nada, la verdad es algo muy, es uno de esos personajes que causa mucho interés en la historia, y justamente por eso fue la que la llamaron la banderada de los humildes, ¿no? O sea, la persona que trató de llevar adelante las cuestiones más radicalizadas, repito, más extremas si se quiere, más de ir al choque si hacía falta de el gobierno peronista, ¿sí? Eh, Sabido es que Eva Perón se quedaba hasta cualquier hora atendiendo personalmente los petitorios de toda la gente, y también sabido es que esa, esa fuertísima dedicación al trabajo y demás le termina costando la vida, ¿sí? Ya que Eva Perón muere, no sin antes poder votar. Esa foto que se ve ahí arriba es el voto que ella logra dar desde la cama de hospital. Eh, como es, logra votar por Perón para la reelección en el año 52, pero muy poco tiempo después fallece de cáncer, ¿sí? Dicho todo esto, y más allá de lo que pensemos o nos parezca el personaje de Eva Perón, sin duda encarna esa pata de la justicia social tan cara, tan importante al peronismo, que Perón en ningún momento abandona. En cuanto a sus discursos y demás, vamos a ver más adelante cómo eso se complica, porque la cuestión económica se complica en el segundo gobierno, y a partir de ahí también la cuestión política, ¿sí? El segundo gobierno es muy diferente a este primero del que hemos hablado. Pero bueno, espero que haya sido lo más claro posible, y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo, sin duda, ¿sí? Así que nos estamos viendo próximamente en un próximo video. Hasta luego.